en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces este análisis. Ayer estuvimos leyendo, reflexionando y meditando sobre Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿ok? Estuvimos desde el versículo 1 al 4. Y hoy día nos corresponde avanzar un poquito. Yo no sé si vamos a alcanzar hoy ver hasta el versículo 12. No lo sé. ¿Ok? Hasta el versículo 12, porque en cada versículo hay un mundo, en cada versículo hay un universo de amor de Dios que llueve desde cada letra. Así que pues en la medida que esto resulte para edificación espiritual, pues los vamos a ir deteniendo en cada versículo, ¿vale? Yo soy partidario de ir lento pero seguro, y no vamos a avanzar si no va quedando claro y bien masticado cada texto. Así que desde ya les aviso que se armen de paciencia, así nos tomemos 2 horas, ¿verdad? No, hora y media, porque no puedo grabar videos de 2 horas, pero hora y media por lo menos, donde vamos a analizar bien analizados los textos bíblicos. Ya saludo a Juan Pablo, gran amigo, un abrazo, Dios te bendiga, a tu familia. Pau, nada que decir, gran colaboradora, amiga, hermana en Cristo Jesús, y tengo que hacer mención especial a Pau porque ha sido realmente una gran compañera en estas redes sociales y una persona a la cual le tengo mucha confianza. Sabrina, Dios te bendiga, gran amiga, qué rico verte, Sabrina, por acá. Saludo a David, si anda por ahí. Jennifer, nada que decir, Jennifer, una gran alumna, siempre aquí atenta a las clases. Pueden compartir el link si ustedes gustan, el link de YouTube, pueden compartirlo. Solamente las personas que tienen el link pueden hacerse parte de esta transmisión. Así que muchas gracias por conectarse. El hecho de que se conecten ya es un gran apoyo para este servidor, ¿vale? Así que Dios bendiga a Lidia también y a su familia. Bueno, vamos a iniciar entonces con el versículo 5, Segunda Tesalonicenses. Muchos me están hablando por el grupo, parece, de Telegram. Bueno, no me hablen porque no puedo contestar, estoy usando el teléfono. ¿Ok? Así que bueno, vamos entonces con el versículo 5. Ese es el versículo que hoy día nos atañe, ¿ya? Dice así. No, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una lectura a modo de introducción, solamente una lectura de los primeros versículos que estudiamos ayer, así como para refrescar la memoria y contextualizar, ¿ya? Así que vamos entonces con 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, no me voy a tener a explicar esto, todo esto está explicado en la clase anterior. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Recuerden que estudiamos eso, porque dice en, ¿cierto? Versículo 2, gracia y paz, que es lo que desea Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Gracia y paz a vosotros. Ahora ya no es en, ahora es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, debemos, como un principio moral y ético religioso, como creyentes, dice ahí, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Bueno, estos son los primeros 4 versículos que estudiamos ayer. Esto está analizado, reflexionado y explicado, ¿ya? Así que ahora vamos a avanzar un poquitito
hasta el versículo 5. Y ahora sí iniciamos la segunda parte, la segunda clase. Así que atentos todos los que están conectados, de Chile, de México, de Colombia, de Paraguay, que estoy viendo en estos momentos acá, Antofagasta, Chile, estoy viendo por acá, Estados Unidos. Así que atentos, atentos. Versículo 5. Esto, cuando dice esto, se está refiriendo a las alusiones que hizo los textos anteriores, es decir, las persecuciones y tribulaciones que están soportando los tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, Pablo lo que está haciendo es dar ánimo, dar contención, infundir esperanza en la experiencia espiritual cristiana de la iglesia de Tesalónica, porque estaban pasando por tribulación, que es angustia, estaban pasando por persecución, ¿no es cierto?, que es el acto de acoso, ¿no es cierto?, es el acto de amedrentamiento físico que se estaba haciendo contra la iglesita de Tesalónica. Recuerden que las iglesias de Macedonia y de Acaya, o las iglesias en general del siglo I, eran iglesias que se reunían en los hogares. Yo quiero poner énfasis en eso. En los hogares, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que es la asamblea, la reunión, la congregación, son las personas. Iglesia no es la estructura, el lugar físico, eso no es la iglesia. La iglesia son las personas. Tradicionalmente, tradicional y equivocadamente, nosotros decimos, ¡ay, vamos a la iglesia!, decimos nosotros, ¿verdad? Y nos imaginamos el edificio con el techo y las banquitas y el púlpito. Bueno, no está mal, pero eso es el entendimiento tradicional, la costumbre popular. Bíblicamente, el edificio, la casa de oración, la casa de reunión, no es la iglesia. Ese es el lugar de reunión donde la iglesia, nosotros nos reunimos. ¿Ok? Así que bíblicamente la iglesia somos nosotros reunidos. Esa es la iglesia. Así que por lo tanto, si tú te reúnes a las orillas de un río, ¿no es cierto?, en una montaña, si tú te reúnes en un departamento, si te reúnes en una casa, si te reúnes debajo de un árbol, ¿no es cierto?, con otros hermanos para adorar a Dios, estudiar su palabra, alabarlo, eso es una iglesia. Porque es la presencia del Señor donde se reúne su iglesia lo que constituye una iglesia. No es el lugar. ¿Ok? Recuerden Mateo 18:20. Mateo 18:20. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso es lo que constituye una iglesia en la tierra. ¿Vale? Ok, bueno, las iglesias de Tesalónica, que no era la única en Tesalónica, había muchas iglesias en toda la región de Acaya y de Macedonia, cuya capital era Tesalónica, pues las iglesias estaban pasando por momentos difíciles de persecución. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en los primeros 4 versículos da unas palabras de aliento, ¿ok? Pero miren lo que dice algo fantástico en el versículo 5. En el versículo dice, esto, o sea, las persecuciones y las tribulaciones, esto es demostración, así dice la versión Reina Valera 1960. Esto es una demostración. Una demostración, si ustedes ven otras versiones, como por ejemplo la versión de Jerusalén u otras versiones bíblicas, salen otros sinónimos que son más clarificadores incluso que como se expresa la Reina Valera. Hay versiones que dicen esto es una evidencia, esto es una señal. Es como cuando algunos hermanos me han dicho, hermano, no se preocupe, no se angustie, no se desanime cuando usted lo desacreditan o usted lo persiguen o lo acosan. No se preocupe porque eso es señal de que está haciendo las cosas bien. ¿Se han encontrado con eso, verdad? Que a veces se levantan personas que son envidiosas, rencorosas, ¿no es cierto? Y en vez de reconocer, ¿no es cierto?, que la mano de Dios está sobre ti, pues al contrario, te desacreditan, te desprestigian, quieren distorsionar todo lo que tú estás haciendo, intentan dar a entender que tú tienes malas intenciones, ¿no es cierto? Pero en realidad, del punto de vista espiritual, Pablo dice,
la persecución y la tribulación que ustedes tesalonicenses están experimentando no es signo de que ustedes son unos malhechores. No, es una demostración, dice el versículo 5, o es una señal, o es una evidencia del justo juicio de Dios. Vamos a explicar un poquito esta expresión, porque yo me he encontrado con hermanos que cuando leen esto no han comprendido un poquito, así que vamos a desgranar esto. Esto es demostración o señal o evidencia del justo juicio de Dios. Estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 para aquellos que se vienen integrando. Esto es demostración o señal del justo juicio de Dios, es decir, que el justo juicio de Dios va a tocar o va a caer sobre aquellos que están atribulando o provocándole dolor, tristeza y angustia a su iglesia. Es decir, quienes serán, podríamos decir víctimas, no quiero decir la palabra víctima, pero quienes serán sometidos al justo juicio de Dios, al justo castigo o sentencia o condena de Dios, no tienen excusa. Porque Dios lleva un registro de todos los actos de los seres humanos, incluyendo a aquellos que atribulan o persiguen a la iglesia. Por lo tanto, en el día del juicio, pues no tienen excusa, no tienen justificativo o no tendrá validez, ¿no es cierto?, sus argumentos contra Dios, ¿no es cierto?, porque más de alguno dirá, oye, que es malo Dios, mira cómo los castiga, mira cómo les retribuye. Bueno, simplemente están saboreando lo que ustedes mismos sembraron, están cosechando lo que ustedes sembraron. Ustedes persiguieron a la iglesia, ustedes mataron a la iglesia, ustedes angustiaron a la iglesia. Bueno, tarde o temprano nuestro Dios vengador dará retribución. Y eso no es símbolo o no es señal de crueldad o injusticia de parte de Dios. Al contrario, Dios es grande misericordia y ha esperado tanto para que procedan al arrepentimiento. Pero como han perseverado en la injusticia, en la rebeldía, en la desobediencia, pues simplemente ahora sí tendrán que recibir lo que ustedes sembraron, que es el justo juicio de Dios. ¿Y por qué se dice justo juicio? Porque se lo merecen, es justo. Dios está actuando en justicia, no está actuando de manera arbitraria, prepotente, injusta, deliberada. No, está actuando de una manera justa, es lo que merecen por haber atribulado y perseguido a la iglesia. Así que el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, esto, o sea, la tribulación y la persecución es evidencia. O sea, su experiencia de dolor es evidencia o es señal, ¿verdad? O por decirlo, como diríamos hoy día, son puntos que están acumulando, por decirlo así, ¿verdad? Que justifican más tarde el justo juicio de Dios, para que nadie tilde de injusto o de malvado a Dios. Porque tachar de malvado, de injusto a Dios es simplemente presentar el carácter de Dios de una manera distorsionada. El carácter de Dios es amor, es misericordia. Y la palabra de Dios dice, como ayer lo veíamos en la clase de ayer viernes, el carácter de Dios es grande misericordia, pero es tardo para la ira. No dice que no se manifiesta su ira tarde o temprano, su retribución, su pago. No, solamente dice que es tardo. Tarde o temprano va a llegar. ¿Ok? Así que, de alguna manera, estas palabras animan a la iglesia de Tesalónica en el versículo 5 y dice, esto es demostración o señal o evidencia del justo juicio de Dios. Vamos a reforzar esto con unos versículos. Vamos para allá a 2 Tesalonicenses, ahí mismo, en el versículo
1, pero más adelantito. Vean el versículo 7 al 10 para que entendamos este proceso de retribución o de justo juicio de Dios que caerá sobre los que atribulan o persiguen a la iglesia. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, que el Señor dará reposo junto con nosotros. Con nosotros quiere decir Pablo, Silas y Timoteo. Que el Señor nos dará reposo, o sea, nos dará descanso, nos liberará de la tribulación. Eso quiere decir. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando Dios nos dará reposo o liberación o descanso de la tribulación y la persecución. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Acá está haciendo directa referencia a la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también tocó ese tema de manera amplia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Versículo 9, 2 Tesalonicenses 1:9. Los cuales, cuando dice los cuales, está haciendo referencia a quienes atribulan y persiguen a la iglesia. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos, no solamente pena de eterna perdición, es decir, no habrá posibilidad de nuevo de salvación, no hay una segunda oportunidad, sino que es una eterna perdición, es una perdición de consecuencias eternas, no es retroactiva, por decirlo así, no hay una nueva oportunidad, sino que es la perdición definitiva, es decir, se zanja el destino para siempre de estas personas que atribulan y persiguen a la iglesia. Ese va a ser su pago, el justo juicio. ¿Ok? Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de Jesucristo. ¿Notaron que la retribución o el castigo o el pago o el juicio caerá sobre aquellos que no conocieron a Dios? Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿quiénes no conocen a Dios? Bueno, algunos estaría tentado a decir, bueno, los que no conocen a Dios son los no cristianos, ¿verdad? Es como la manera más simple de identificar a aquellos que recibirán la retribución. Sin embargo, saludo a mi pastor Mario, que está aquí presente. Dios le bendiga, gracias por conectarte. Claro, sería la manera más fácil de identificar a aquellos que van a recibir la retribución de Dios, a aquellos que no son cristianos o aquellos que no son cristianos y rechazaron el llamado de la salvación, el llamado a la redención, el llamado a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero déjame decirte una cosa, y quizás con esto vamos a ser un poquito audaz, pero no por eso menos objetivo, menos real. Aquellos que van a recibir la retribución, dice el texto 8, estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, aquellos que recibirán la retribución de Dios, dice que son los que no conocieron a Dios. Yo me pregunto, y le hago una pregunta a todos, los emplazo a todos a poder reflexionar en esto: ¿solamente los que no conocieron a Dios son los impíos? Es decir, los incrédulos, los que no son cristianos, o habrán profesos cristianos que tampoco han conocido a Dios, o algunos que en algún momento de su vida han aceptado a Dios, profesan el cristianismo y sin embargo no han perseverado en la fe de Jesús. Su caminar cristiano es deficiente, o simplemente han continuado una vida cristiana de pantalla, de careta, una
un testimonio cristiano de forma, de rito, de costumbre, pero el corazón es corrupto. Ahí también aplica que no han conocido a Dios. Los dirigentes judíos que se adjudicaban la atribución de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo santo de Dios, que se sabían al dedillo la ley de Dios, la palabra de Dios, que la recitaban incluso. Ustedes pueden leer los evangelios y ver cómo cuando interactuaban, dialogaban con Jesús, se sabían los textos de memoria. Y sin embargo, no conocían a Dios. En reiteradas ocasiones el Señor Jesús se expresó de esa manera: si conocieseis el don de Dios. Conocer a Dios. Bueno, déjeme decirle que circunscribir solamente a los impíos o incrédulos como los que no conocieron a Dios es una aplicación que no está incorrecta, pero tampoco está completa. Recuerden ese texto bíblico, y estoy resumiendo un poco, estoy parafraseando, porque si no vamos a durar 3 horas en la clase. Quiero hacerlo conciso y preciso. Pero así que estoy aludiendo a textos que son muy conocidos, ustedes saben a cuáles me refiero. Recuerden ese texto maravilloso que dice: Señor, Señor, en tu nombre. Estamos hablando de creyentes. En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre, ¿no es cierto? Y sin embargo Jesús les dijo: no os conozco. Eran creyentes, pero Jesús les dijo: no os conozco. Bueno, el conocer a una persona, a propósito de mi pastor Mario que está acá, a propósito de las conversaciones que hemos tenido, el conocer a una persona implica relación, implica comunicarse. Mientras yo más intimo, converso, comparto, interactúo, o como diríamos hoy día en términos modernos, mientras más feedback hay entre una persona y otra, más se conoce. ¿Verdad? Más se conoce, nos vamos haciendo un perfil de la persona, vamos depositando poco a poco la confianza en ella, vamos abandonando los prejuicios, ¿verdad? Los preconceptos, vamos comprendiendo a la persona porque ya no es ajena. Es más, vamos tomando un poquito de cariño, de estima, así que ya vamos teniendo más paciencia cuando no estamos de acuerdo con ella. Vas a generando una relación. Bueno, esa relación está ampliamente descrita en la palabra de Dios, y ustedes también lo pueden leer en la famosa parábola del redil. ¿Se acuerdan de eso? Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y oyen mi voz. ¿Verdad? Sabemos reconocer la voz del pastor porque nos relacionamos con él, lo conocemos. Todos los días vamos a los campos a comer pastito, nos dirige, nos guía, ¿no es cierto? Nos amonesta, nos hace con la vara así para que no nos guiemos, no nos vamos al barranco, nos toca un silbato para que volvamos otra vez, nos lleva a las agüitas para poder beber. ¿No es cierto? Creemos ciegamente en nuestro pastor porque le conocemos, reconocemos su llamado, nos llama por nombre. Sin embargo, déjame decirte que hay cristianos que no han tenido esa relación, no han madurado esa relación, sino que se han estancado, se han quedado en el camino, se han dejado impregnar o penetrar por las tentaciones de este mundo, por el criterio de este mundo, por los principios de este mundo. Y si bien profesan el cristianismo y están en la pantallita y gloria a Dios y van a las reuniones y van a la casa de oración y hacen todas las formas de la religión, su corazón sigue siendo tan mundano, tan impío, ¿verdad?
Incluso algunos han retrocedido y han seguido comportándose como lo hacían antes de ser cristianos. Y comienza una vida doble. Bueno, en fin. Acá dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cada uno de nosotros será pesado en balanza. Será pesado en balanza y se va a dictar sentencia. Procuremos que nuestro corazón esté absolutamente ligado a Jesús, como el pámpano a la vid. ¿Ok? Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Así que cuidadito con querer lanzarse a caminar solo. No, siempre tomados de la mano de Jesús, como un bebé que sin la mano del papito, de la mamita, lo más probable es que caiga, se tropiece. Dependemos del poder de Dios para no caer en esta vida. Mantenernos siempre firmes, sin caída. ¿Ok? El versículo 8 vuelvo a repetir de nuevo y desde ya les explico que el método que vamos a utilizar para fijar la enseñanza en la mente es la repetición constante del versículo. Ustedes se van a extrañar seguramente que yo les voy a repetir 3 veces el mismo versículo y voy a volver a explicar. Es un método pedagógico para afirmar el versículo en la escritura, porque la idea es masticarlo, la idea es estrujar el versículo y sacarle todas las maravillas que el Espíritu Santo a través de Pablo, de nuestro hermano Pablo, quiere entregarnos. Así que vamos otra vez, 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecen. Interesante. Interesante que una evidencia, ¿no es cierto?, de una relación deficiente con Dios es la desobediencia. El no someternos a su voluntad, el no ser esclavos de Jesucristo, el no ser siervos de Jesucristo, el no someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor, del Rey. Constantemente la naturaleza caída quiere rebelarse, quiere hacer lo que ella quiere satisfacer las pasiones, los gustos, las inclinaciones, los vicios, las antiguas prácticas. Constantemente quieren volver a salir. Es el famoso yo que le llamamos. ¿No han escuchado por ahí ustedes cuando dicen, no, hay que morir al yo? Dicen, ¿no es cierto? Bueno, el yo tiene que ver justamente con eso, con las propias tendencias e inclinaciones naturales sin Cristo. La inclinación de la carne que se llama, ¿verdad? Constantemente quieren vivir otra vez, quieren resucitar otra vez, quieren dominar al ser humano. Y por eso necesitamos diariamente, momento tras momento, crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Cada día, cada mañana, al abrir los ojos, entregarnos absolutamente en las manos de Dios, que Él me fortalezca, me dé su gracia, su poder, para poder constantemente tenerlo presente, no olvidarlo en ningún momento de la vida, en los quehaceres comunes y cotidianos, no separarnos de la mano de Jesús, porque en el momento que nos separamos comenzamos a hundirnos como se hundió Pedro. Y comienzan otra vez a aflorar los pensamientos y las fantasías, ¿no es cierto? Y los recuerdos y las nostalgias. Y comienza otra vez la carne, la naturaleza caída, comienza otra vez a recuperar el terreno que había ganado Cristo. Por eso necesitamos diariamente someternos a la voluntad de Dios voluntariamente, por amor, por gratitud al Salvador y su eterno sacrificio, su gran sacrificio de amor. El versículo 8 otra vez, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Respecto a
retribución, me gustaría profundizar en eso un poquito, respecto a dar retribución. Si ustedes me acompañan al libro de Ezequiel, que es un libro maravilloso que yo espero estudiar con ustedes algún día. Yo ya les dije ya en la primera clase que quiero compartir con ustedes un estudio bíblico, una clase bíblica respecto a ciertos fenómenos que se dan en la Escritura sobre los seres extraterrestres. Pero bueno, ya les voy a hablar sobre ese proyecto que tengo. Bueno, si ustedes van a Ezequiel capítulo 3, versículo 2, si es que no me equivoco, si es que no noté mal acá. Si ustedes van al libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 2, a ver. ¡Ay, me equivoqué! Es Éxodo capítulo 3, disculpen. Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Por qué me llama la atención este texto? Porque acá dice, dar retribución a los que no conocen a Dios. La retribución. ¿Cómo se ha manifestado la retribución de Dios? ¿O cómo podría manifestarse la retribución de Dios? ¿Ok? Saludos, Yamila. Saludos, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Bueno, Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Seguramente muchos han reflexionado sobre esta zarza, en la cual estaba la presencia de Dios en esa zarza. Puede haber sido una piedra, puede haber sido un árbol de sicomoro, no sé, puede haber sido de cualquier objeto material. El texto nos habla de que Dios se manifestó en una zarza. Y se manifestó en una zarza ardiente. La zarza ardía. Fuego. Y sin embargo la zarza no se consumía. Interesante. Luego, en Ezequiel 1:27, dice lo siguiente. Vayan para allá. Ezequiel 1:27. Dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego. Bueno, aquellos que han estudiado el libro de Ezequiel sabrán que ahí está hablando de una manifestación del trono de Dios, el Padre de Dios. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor a su alrededor. Vamos ahora a Daniel capítulo 7, porque Daniel vio lo mismo que vio Ezequiel, pero lo describe de otra manera y nota o logra ver cosas que no vio tan claramente Ezequiel. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, que es la visión de las cosas celestiales que vio Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, ¿cierto? Sabemos que esos tronos corresponden a los 24 ancianos. Bueno, yo no quiero acosarlos con tanta información, pero de alguna manera voy señalando algunas cositas para ir ubicándolos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego otra vez. Interesante que la manifestación visible, o por lo menos de la manera como se revela al ser humano, es siempre con un gran resplandor, con un fuego, siempre el fuego. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, que es un libro fascinante, ya vamos también a programar un seminario sobre el libro de Apocalipsis para poder aprender un poquito sobre lo que este libro revela. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 14 y 15 dice lo siguiente respecto a lo mismo que vio Ezequiel y lo mismo que vio Daniel. Su cabeza y sus cabellos, Apocalipsis 1, 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, es decir, bronce, metal brillante, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se dan cuenta que siempre el trono de Dios o la visión de Dios tiene que ver con el fuego, con el brillo, con el resplandor? ¿Verdad? Y terminamos con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, ya vamos a llegar a esa parte porque vamos a estudiar eso sobre la manifestación del hombre de pecado, todavía no llegamos ahí. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Interesante. Parece que aquellos que no obedecen a Dios, su retribución consistirá efectivamente en ser víctimas. No me gusta mucho esa palabra, de fuego. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La retribución de Dios, la final retribución o pago o sentencia o castigo para aquellos que no conocieron a Dios por desobedientes será el fuego. Y el fuego ¿qué provocará literalmente en los desobedientes? Bueno, acá dice, versículo 7, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán, bueno, yo dije víctima, sufrirán pena de eterna perdición. Claro, porque el fuego los consumirá, el resplandor de la venida de Cristo los consumirá. Y ese será el fin eterno, o sea, perpetuo,
para siempre de aquellos que no obedecen a Dios ni le conocieron. Bueno, y ustedes conocen los textos de Romanos, capítulo 1, en lo cual también se hace referencia a esto. Versículo 9 otra vez. Segunda Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando dice ahí excluidos de la presencia, es decir, del rostro. ¿Vale? Del rostro. Y esto se contrasta con aquellos que serán salvos. Los quienes serán salvos estarán en la presencia de Dios. Pero quienes no serán salvos serán excluidos de la presencia de Dios. Es decir, esto de estar incluido o excluido nos hace referencia también al tema del redil. ¿No es cierto? Aquellas que no están en el redil, aquellas ovejas que no son del redil. Y aquellas que son parte del redil. ¿Ok? Ok. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado. Cuando dice aquel día, cuando dice, aquel día hace referencia a la parusía, ¿verdad? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día, la parusía, para ser, cuando Cristo se manifiesta en su segunda venida, en gloria y majestad con sus santos ángeles, ahí ocurre una experiencia maravillosa entre la presencia de Jesucristo y su iglesia. Recuerden que todo esto es en el contexto de palabras de consuelo que está dando Pablo a la iglesia tesalónica que está siendo atribulada y perseguida. ¿Vale? Y recuerden que en versículo 5 dijimos que esa tribulación y esa persecución es señal o evidencia o demostración del justo juicio de Dios. Es decir, la iglesia de Tesalónica, al mantenerse firme frente a la tribulación y a la persecución, eso ante los ojos de Dios los hacía dignos. ¿Dignos de qué? De estar en la presencia de Dios en aquel día cuando Él se manifieste. A contrario sensu, aquellos que no conocieron a Dios y son desobedientes serán excluidos, recibiendo la pena eterna, de eterna perdición. En ese contexto, leemos el versículo 10. Segunda Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para hacer, noten, cuando Cristo venga en gloria y majestad, su iglesia estará mirando la parusía, presenciando la parusía frente a frente, cara a cara con su Dios, con aquellos que ellos le fueron fieles. Ahora estarán frente al Todopoderoso para recibir la corona de justicia, la corona de victoria. Pero ¿qué sucederá? Habrá una experiencia subjetiva ahí. Vamos a explicarlo un poquito. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, ¿a qué vendrá Cristo? ¿Para qué se manifestará Cristo? Mire lo que dice el texto. Para ser glorificado en sus santos. Interesante esa expresión. Esa palabra glorificado, si ustedes van a otras versiones bíblicas, va a decir ahí honrado. Es decir, Cristo se gloría en su pueblo que ha resistido por la fe la persecución y la tribulación, porque han soportado la prueba y han resultado victoriosos. Es decir, se han mantenido obedientes. Y por lo tanto son materia de orgullo por parte de Jesús. Orgullo en el buen sentido de la palabra. Esa experiencia de fidelidad honra al Salvador. ¿Se va entendiendo, verdad? Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado
en sus santos. Cristo se glorifica y se honra en sus santos. Es como cuando yo me enorgullezco, ¿verdad?, de un hijo que ha tenido un gran logro profesional, por ejemplo, y yo lo presento a las amistades. Digo, mira, te presento a mi hijo, mira, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos en él por su logro, por su victoria, por sus metas, ¿verdad?, por su éxito. Nos sentimos honrados, ¿no es cierto? O cuando recibimos alguna visita ilustre, nos sentimos orgullosos, honrados. Queremos invitar a todos para que compartan con este invitado especial que yo tengo, el cual para mí honra mi casa, honra mi mesa, honra mi presencia, honra mi hogar, ¿verdad? Bueno, de igual manera el Señor Jesús se honra, se enorgullece, se glorifica en aquellos que en aquel día, ¿verdad?, se presentan ante Él habiendo triunfado, manteniéndose obedientes hasta el fin. Es decir, perseveraron en la obediencia a los mandamientos de Dios hasta el fin. Soportaron la tribulación y las persecuciones hasta el fin. Pero no solamente cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, sino que mira lo que dice. Y hay más. Ser admirado en todos los que creyeron. O sea, acá hay un feedback. Cristo se honra, se glorifica y se enorgullece de su iglesia fiel, y al mismo tiempo la iglesia se admira de por fin ver en persona a quien tanto esperaron. Ver en persona en el que creyeron toda su vida sin haberlo visto en persona. ¿Saben ustedes que las palabras humanas inspiradas por Dios que están en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por seres humanos, instrumentos humanos, pero no cualquier ser humano, eran seres humanos inspirados por Dios? Bueno, pero estos seres humanos, con nuestras limitaciones humanas, escribieron estos testimonios y esta palabra con el vocabulario y el lenguaje limitado humano. Por más hermoso que se describa a Dios, el ministerio y obra de nuestro Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo, no alcanzan a describir la grandeza de la gloria de Dios. Es decir, por más que los autores bíblicos se esmeran, buscan las palabras, recuerden Ezequiel, un brillo como bronce bruñido me pareció, ellos intentan describir la grandeza de las cosas celestiales con palabras humanas, pero quedan cortos para describir la grandeza, la admiración que ellos experimentaban al tener el privilegio de ver las cosas celestiales. Por eso que acá dice el versículo 10, y ser admirado. Cristo viene en gloria y majestad con sus vestiduras reales para ser admirados en todos los que creyeron. Y luego dice, la versión Reina Valera, hay un paréntesis, dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mire qué lindo. ¿Por qué? Porque la iglesia tesalónica fue una iglesita que no conocieron al Señor Jesús en persona. Sin embargo, creyeron en la palabra que les llevó Silas o Silvano, como dice acá, Timoteo, Pablo. La iglesia tesalónica no conoció al Señor Jesús en persona, pero creyeron la palabra. Y por la palabra que les llevó Pablo y los otros obreros del Señor, ellos se mantuvieron firmes en esa palabra, creyendo en la persona del Señor Jesús. Y tendrán como justo pago, al contrario de los desobedientes, el poder disfrutar por fin de la persona del Señor Jesús.
Dios mediante, conoceremos a Jesús en persona algún día y lo vamos a admirar por todas las edades. Será el objeto de admiración para todo aquel que ha creído. Qué hermoso, ¿verdad? Así como los impíos son excluidos, nosotros gozaremos de una comunión más directa y personal con Jesús. Podremos abrazarlo, podremos besarlo, podemos conversar con Él, podremos caminar con Él, le preguntaremos tantas cosas. Miraremos hacia atrás y recordaremos esa tribulación y esa angustia como una anécdota. Diremos, valió la pena, valió la pena. Bueno, nos quedaría entonces para estudiar el versículo 11 y el versículo 12, ¿ya? Los cuales vamos a estudiar en 30 minutos más. Vamos a hacer un break, vamos a hacer una pausa, así yo me tomo mi rico yuyo que tengo acá con hierbas naturales que el Señor dio, ¿no es cierto?, para nuestro beneficio. Yo hago aquí una infusión de hierbas, ¿verdad?, y me tomo esto porque me parece que es refrescante y es natural, ¿ya? Nos encontramos en media hora más. Mi pastor Mario, Dios te bendiga. Yamila, por favor, conéctense, los chicos que están en Paraguay, en Argentina, en Perú, por estas otras redes sociales. Media hora más, reloj, vamos contando, media hora más. Acá en Chile son las 15:57, redondeemos en 14 horas, acá son las 4 de la tarde. A las 4:30, 16:30, nos encontramos otra vez a través de acá de Facebook y a través de las otras plataformas, ¿ya? Para continuar con 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 11 al 12. Y cerraríamos por hoy día el capítulo 1, meta cumplida. Así que los espero con la espada de 2 filos en media hora más. Atentos, ¿ok? Aquellos que quieren recibir el link, por favor, háblenme por privado a mi teléfono y yo les envío los links para que ustedes se puedan conectar y tener el link de la conexión, ¿vale? Que Dios les bendiga. Oremos en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias, Señor mío, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque hemos escudriñado tu